Ahora sí. Ya. Buenas tardes. Lo primero, recibí la solicitud de algunos alumnos no sé si de esta sección o de la de Viña o ambas, en cuanto a dar más plazo para la tarea. La tarea ya tenía harto plazo, pero no hay ningún problema. Ahora, el tema es que hay un grupo de alumnos que ya entregaron, ¿ah? O sea, no es, digamos, no son pocos, no he contado cuántos, deben ser, no sé, unos 15, que ya tengo la tarea. Entonces, el tema es que no pueden, digamos, o sea, las personas que entregan al día no pueden ser evaluadas de la misma forma que las personas que entregan, no sé, pues 2 días tarde. O sea, así que no voy a hacer descuentos por entregas tardías. Sí voy a premiar a aquellos que entregan en regla. Eso sí lo voy a hacer porque ya me está pasando consistentemente de que hay algunos que me piden plazo, pero hay otros que sí entregan en fecha. Entonces, aquellos que entreguen en la fecha establecida, se les va a corregir con un punto base, ¿no? Eso significa que parten con no es que la evaluación es de 1 a 7, o sea, a su puntaje de evaluación se le va a sumar un punto completo. O sea, si se sacan un 5, van a tener un 6, ¿no? Ese es el tema. Entonces, aquellos que entreguen en fecha, que sería la fecha original, se le va a dar una bonificación de un punto sobre el puntaje obtenido, y aquellos que entreguen, digamos, le voy a dar un poquito más de plazo hasta el miércoles, 7 de la tarde, bueno, se corrige como normal, digamos, sin la bonificación por el esfuerzo, digamos, adicional de haber entregado en fecha. Y con eso nosotros, de alguna forma, eh, consideramos el hecho de que hay gente que sí está entregando las tareas al día, si eso es. Entonces, consistentemente se está evaluando igual que las personas que entregan, digamos, más tarde. Y eso me está pasando también en el otro curso que dicto. Entonces, la política va a ser esa. 2 días adicionales, pero la bonificación de puntaje va para aquellos que entreguen al día. Eso. Respecto a la ayudantía que hubo la semana pasada, yo la semana pasada le pedí a Cristóbal. En realidad yo tengo dos ayudantes en este curso. Uno es Cristóbal Troncoso y el otro es Juan Puentes. Entonces, indistintamente, bueno, uno o el otro le puedo pedir que atienda una sección a la otra. La verdad, ustedes, si tienen dudas respecto al curso y por algún motivo prefieren contactar al ayudante, pueden contactar a Cristóbal o a Juan. Cualquiera de los dos está bien, digamos, no hay problema. Los dos son alumnos de posgrado y están trabajando conmigo también, entonces no da lo mismo a quien consulte, no a mí directamente. El tema es que cuando yo le pedí a Cristóbal que resolviera una prueba en realidad fueron dos pruebas antiguas. Yo les voy a subir las pautas de esas pruebas a la carpeta, a la carpeta compartida que tenemos. Lo que sí les quería indicar es que hay una prueba en particular que esto lo noté cuando estaba resolviendo, no lo subió todavía, porque lo que pasa es que Cristóbal hizo la ayudantía el lunes, y el martes la idea era que le hiciera a Juan, pero Juan tuvo un problema con una clase, entonces tuvo un topón de horario y al final la segunda mitad de la clase la tuve que tomar yo. Entonces me puse a resolver un problema, uno de los problemas de la prueba antigua, que es lo que le quería mostrar ahora, y noté una cosa bien interesante, que es este problema que está acá. Este problema era de la prueba 1, uno del año 2017, donde había una viga que tenía 3 tramos, y era una viga T, y esa viga T tenía una carga viva que era móvil, ¿ya? Y esa carga viva móvil podía ser aplicada en cualquier parte, y la pregunta era cuál era la máxima carga viva que uno podía aplicar. Ese era el problema Midterm 1 2017, o sea, si lo busco acá si me dan un minuto puedo encontrar el archivo aquí,
en el Dropbox. Profesor, Sí, dos cosas, onda. Muchas gracias por el tiempo extra. Y ya. lo otro, hay compañeros que dicen que están esperando para entrar. Ah, espérate, yo no tengo la... A ver, dame un segundo. Sí, aquí hay dos. Listo, gracias. Entonces, el Midterm 1 2017, 2017, acá está. Dame un segundo, tengo tarea. Estos son los exámenes, parece. Midterm 1, Midterm 1. Acá está, este es el archivo. Ese era el ejercicio. Entonces, este era un ejercicio bien conceptual, era una cuestión que, porque no es el diseño tradicional, no es que uno tenga la viga, tenga una carga y tiene que calcular los fierros, ¿cierto? Phi m n mayor MU, que es como lo más fácil. En este caso, les decían que la carga viva era móvil y que calcularan cuál era la máxima carga que podían poner. Entonces, no había fierro, no había nada. Si ustedes se fijan, entrego la viga, pero no entrego fierro. Entonces, lo que había que hacer acá, había que calcular cuál es el máximo acero que se le puede meter a la viga. Y el máximo acero que se le puede meter a la viga no depende de la carga. El máximo acero que le pueden meter a la viga viene dado por una condición. Y es que la deformación en el acero no puede ser menor a 5 por mil, a 0,005. Entonces, lo que había que hacer acá en este problema era, tanto para momento positivo como para momento negativo, calcular cuál es la máxima cantidad de acero que se puede poner, considerando que la deformación del acero es 0,05, un valor fijo. ¿Por qué? Porque yo sé que para esa condición es la que ocurre cuando el acero es la máxima cantidad de acero que puedo poner. Y esa era la idea. Ahora, si el ejercicio yo lo resolví y es distinto al de la pauta, porque lo que pasa es que el año 2017, este requerimiento del 5 por mil es posterior a lo que veíamos en el año 2017. En el año 2017 estábamos trabajando con la norma antigua. Y la norma antigua, por eso que la solución que les puso Cristóbal es la solución que yo le pasé, que era la de la prueba, digamos, la solución que yo hice cuando preparé la pauta del año 2017. Y en esa solución, en lugar de ocupar 5 por mil, ocupé 4 por mil abajo. ¿Por qué? Porque en la norma antigua, estoy hablando porque probablemente cuando estábamos viendo 2017 ni siquiera estaba haciéndolo por el método del 2014, estaba haciéndolo por el método del 2011 probablemente. Pero un par de códigos atrás, un par de versiones de código atrás, el número 5 por mil solía ser 4 por mil, no solía ser 5 por mil. Y hubo dos cambios. Lo primero es que antes era 4 por mil, no era 5 por mil. Y lo segundo es que antes en las vigas se usaba un phi que dependía de la deformación, en el valor de las deformaciones. Entonces, para 4 por mil, el phi no era 0,9, era un poquito más bajo. Y por eso que se ocupaba este gráfico que tengo acá, que dice 0,65, 0,9, 4 por mil de deformación. Ahora, estoy hablando ACI 318-2019, esta cuestión ya no se hace así. En el 2019, lo que se hace es ocupar un 5 por mil de deformación fijo y el phi siempre vale 0,9. Entonces, eso es lo que yo les decía en clases. Phi 0,9 y deformación siempre mayor que el 5 por mil. Entonces, hay un pequeño cambio respecto a esa pauta. Y ese cambio es el que yo se los voy a enviar en este documento que está acá. Digamos, yo les voy a publicar este documento en su carpeta compartida. Y aquí ustedes van a ver, digamos, la forma de resolver ese problema, pero con ACI 318-2019. Eso es lo que queríamos. No con la forma antigua. Por eso que a alguno quizás le llamó la atención si es que lo revisaron, que se haya considerado que la deformación era mayor que un 4 por mil en lugar de un 5 por mil. 5 por mil es lo que se ocupa ahora. ¿Ah? Entonces hay un pequeño cambio en esa pauta. Y esas cuestiones pasan. Por eso cuando uno publica las pautas antiguas, hay que estar atento que de repente, porque uno no, yo le voy a mandar todo este material, digamos, eventualmente le voy a pasar las pruebas antiguas para que ustedes las miren,
algunas tengo la pauta, en otras no tengo la pauta. Pero las pautas no están, digamos, actualizadas a lo que hacemos en 2019. Tendría que empezar a resolver todas las pruebas del 2016 hasta el 2021, digamos, actualizando todos los números. Entonces eso no es factible. Pero las pautas son más que nada una referencia que ustedes tienen que evaluar en virtud de lo que estamos viendo en la clase ahora, con los métodos que estamos viendo ahora, los cuales se van actualizando siempre que se van generando nuevas versiones del código. Sí, esa es la cuestión. Entonces, este ejercicio hay que rehacerlo con un 5 por 1000 y se lo voy a publicar. Eso es lo que quería decir en primer lugar. Ya, lo otro es que vamos a... voy a sacar esta cuestión de acá. Esto se lo voy a publicar después de la clase, pero quería hacer la aclaración antes de empezar a ver lo nuevo. Lo que vamos a ver ahora es la construcción de un diagrama que es muy útil para el diseño de vigas, principalmente. Eso es lo que les quiero mostrar. Y ese diagrama se llama el diagrama momento-curvatura, ¿ya? Y les voy a decir cómo se construye y después vamos a ver para qué sirve, ¿ya? Estamos acá esta va a ser la clase, estamos en la clase 7, sí. Ya, entonces, sí, 471. Va a ser la clase 7, porque cuando mando los ayudantes, no es una clase, es una ayudantía. ¿Ya? Clase 7 y estamos a 26, ¿cierto? 26 del 04 del 2021. Ya. Entonces, lo primero, vamos a ver si quería mostrarles algo, a ver si encuentro algo aquí si me dan un segundo, puede que encuentre algunas cosas de un proyecto que me tocó ver tiempo atrás. Denme un minuto para ver si encuentro una información que les quería mostrar. Déjenme ver si puedo encontrar un reporte para que veamos para qué sirve esta cuestión. Denme un segundito. Ya. ¿Están ahí todavía o no? Sí, profe. Ya, les voy a mostrar una cuestión acá que desde mi computador. Ya, esto es medio confidencial, pero vamos a... Como tiene file académico, no creo que haya problema, ¿cierto? Vamos a sacar el control de cambio. Este a mí años atrás me tocó participar en el proyecto de la extensión de la línea de metro
Antes el metro no llegaba hasta la Plaza Maipú, la línea 5. Entonces, por el año 2007, tiene que haber sido 2007, sí, 2007, 2008, yo estuve trabajando en este proyecto. En el proyecto de la extensión de la línea 5 del metro Maipú, toda la parte que va elevada, la que va en viaducto. Entonces, ese es un diseño, bueno, así se ve la memoria de cálculo. Dice ingeniería de detalle, obras civiles, tramo 4, sector Claudio Raúl, Nuevo Américo Vespucio, bla, bla, bla. Entonces, en particular a mí me tocó hacer el diseño de toda la parte de infraestructura. O sea, cuando ustedes tienen un viaducto, ¿cierto? Está la fundación, después vienen las columnas, después viene lo que está arriba de las columnas, que se llama capitel, y encima del capitel van las vigas, son las cuales se soporta la losa, y arriba van los rieles y el tren y toda la cuestión. Entonces, toda la parte que es fundación, columna y capitel, esa la calculé yo. A mí me tocó hacer el cálculo duro, digamos, y por supuesto tenía un revisor y todo, pero el calculista del proyecto fui yo. Entonces conozco bien esa cuestión. Claro, este reporte está emitido el 31 de diciembre del 2007. 2007. Esta cuestión la hice cuando, claro, llevaba como, yo me gradué en 2005, o sea, llevaba, no sé, un par de años trabajando, tenía 2, 3 años de experiencia y me dieron esta cuestión. Entonces, así es una memoria de cálculo, digamos, esto es solamente hormigón, es una memoria de cálculo de hormigón armado. Entonces, tiene introducciones, documentos, normas, descripciones, base de diseño, materiales, modelación, resultados, y los diseño de columna. Esto es un diseño de columna. Flexo, compresión, corte, todas esas cuestiones las vamos a aprender acá. ¿Ah? Vamos a aprender a hacer esta cuestión. También sale el diseño de fundaciones acá, y comentarios. Entonces, una cuestión como esta es lo que ustedes tienen que ser capaces de hacer al terminar un curso. ¿Ah? Entonces, estas son las estructuras típicas, ¿ah? Por lo menos en estas cepas que me tocó analizar en este reporte, que tienen una zapata, que se llama el elemento que está acá abajo, esta fundación, se llama fundación zapata, una columna de sección variable y arriba tienen un capitel. Todo esto es de hormigón armado. Entonces, las cargas, el peso propio es lo que ustedes saben, la sobrecarga es distinta, porque cuando uno tiene un proyecto vial, la sobrecarga pasa a ser un tren de carga de coches, ¿ah? Que viene definido dependiendo del estándar que uno está usando. Por ejemplo, si uno diseña un puente, se usa un camión estándar que se llama el HS 2044, más un 20%, eso es lo que se usa en Chile. En el proyecto de metro, este era el tren que le llaman el tren tipo NS93, que tiene una cierta disposición de carga, tiene un peso de toneladas por eje y todo. Entonces, las combinaciones de carga, digamos, hay más cargas que las que nosotros vemos en este curso, ¿cierto? Nosotros en este curso vemos peso propio, sobrecarga, sismo, y ahí nos quedamos, pero en los proyectos más complejos tienen cargas de impacto, por ejemplo, tienen cargas de frenado, está el viento, están las cargas de temperatura. Bueno, aquí no las consideramos, porque como esta cuestión es en Santiago, los diferenciales térmicos tampoco son tan relevantes como para estar incluyendo cargas de temperatura, pero eventualmente pueden tener un proyecto donde se incluye. Entonces, están las casos de carga, ¿cierto? Las combinaciones de carga, en este caso son 49, perdón, 73 combinaciones de carga distintas. Son 73 combinaciones de carga. Los materiales, los típicos, hormigón FNIMAC 30 megapascales y acero con 4 fluencia 420 megapascales. Perdón, FNIMAC 25 megapascales. Es un H30. Se considera también un modelo que no es de base fija, sino que el modelo considera una cierta interacción sobre la estructura, que es algo que también van a aprender probablemente en el curso de fundaciones, si no yo les puedo comentar un poquito cómo se considera la interacción sobre estructura en proyectos. Y esto, SAP 2000, estimados, ustedes tienen que aprender sí o sí a ocupar el SAP 2000. O sea, se tiene donde vayan, los que se dediquen al tema del cálculo de estructura van a ser encontrar con el SAP. Este proyecto está hecho entero en el SAP 2000, entonces está ahí el SAP con todos sus elementos, con los elementos que soportan la base, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno hace un modelo que no es de base fija, sino que es un modelo que permite el levantamiento de la fundación, uno puede empezar a evaluar la estabilidad de la base cuando se aplican las cargas.
qué porcentaje de la base se despega. Eso es lo que se hace acá. Porque las normas dicen que hay un cierto porcentaje de la base que siempre tiene que estar en contacto con el suelo. Y eso es lo que uno tiene que determinar a través de este análisis. ¿Ya? Pero donde después se diseña, hay un diseño de columna de flexocompresión y esta cuestión, esto es todo SAP 2000, secciones en SAP 2000, yo les voy a enseñar a ocupar esta cuestión. Esto se llama el Section Designer del SAP 2000, que permite hacer esto, que permite calcular diagramas que se llaman diagramas de interacción en columna, diagramas de interacción en columna. Esto está todo hecho en el SAP. Eso yo lo hice en el SAP, diagrama de interacción, todo hecho con SAP. Y después se hace un diseño al corte, esta cuestión también la vamos a estudiar. Donde quiero llegar yo es a este monito que está aquí. Eso es lo que les voy a enseñar a hacer ahora. Cómo construir un diagrama de momento-curvatura. ¿Ya? Un diagrama de momento-curvatura es algo que se ocupó en este proyecto y yo nunca me ha tocado calcularlo de nuevo en un proyecto real. Los diagramas de momento-curvatura se calculan en proyectos que son bien específicos, que requieren un nivel de ingeniería que es un poquito superior a lo tradicional, digamos. El diagrama de curvatura no es pega que uno haga todos los días en oficina de ingeniería, se calculan en algunos proyectos especiales, y en particular, en este proyecto me tocó calcularlo. Me tocó calcular diagrama de momento de curvatura de las columnas, en este caso. Fueron diagrama de momento de curvatura de columna, para distintos valores de carga axial, y esos se ocuparon también para determinar una cuestión que se llama momento plástico. ¿Ah? Y con ese momento plástico de la sección, que de nuevo es algo que esto es ingeniería que va un poco más allá de lo estándar. El cálculo de diagrama de momento de curvatura no es estándar. ¿Eh? El cálculo de un momento plástico no es estándar, pero lo pidieron acá. Cálculo de momento plástico, y después pidieron determinación de una cuestión que se llama corte sísmico por capacidad, que es un corte sísmico que está amplificado por un cierto valor que depende de estos momentos plásticos y que dependen de los diagramas de momento de curvatura. Eso, y después, bueno, empieza el diseño de fundaciones, que es otra cosa. Esto que está acá, yo eventualmente se los voy a hablar, ¿eh? Se los voy a contar. Yo les voy a contar esta cuestión. A mí nadie me la contó cuando yo estudié ingeniería, la tuve que aprender por mi cuenta, lo cual fue bastante rudo, ¿eh? Porque yo no tenía experiencia en diseño plástico cuando salí de la universidad. Y mi objetivo es que ustedes aprendan en la clase de hoy a calcular ese diagrama. Vamos a aprender a calcular un diagrama de momento de curvatura a mano. Después les voy a enseñar cómo se calcula un diagrama de momento de curvatura en el SAP 2000. ¿Ya? Y insisto, el hecho de que yo les vea SAP no es que no me pregunten después, profesor, ¿me va a evaluar el SAP en la prueba? No les voy a evaluar el SAP 2000 en la prueba. No, me da lo mismo evaluar el SAP 2000 en la prueba. Sí, lo que yo quiero es que ustedes aprendan SAP porque lo van a usar en la vida profesional, si esa es la idea. No pensando en la evaluación de la prueba, sino que pensando que usted es una herramienta que sí van a tener que usar sí o sí en la práctica. Esa es la cuestión. Porque en la prueba no tiene sentido que yo le evalúe SAP. O sea, el que no quiere aprender SAP, que no aprenda. Pero el que sí quiere aprender y quiere dedicarse a esta cuestión en el futuro, o tenerlo como una alternativa de trabajo, le recomiendo fuertemente que aprenda SAP también. Entonces, y eso es lo que también les dije en el curso de acero. Por eso que en el curso de acero la semana pasada hice como que me salió un poquito del programa y me puse a hablar del SAP. Vamos a hablar del SAP también acá en el mío. Entonces, dicho sea eso, para mostrarle que esta cuestión sirve para algo, esa era la idea de mostrarle este reporte. Es el único ejemplo que tengo donde me ha tocado calcular esta cuestión, calcular los diagramas de momento de curvatura. Vamos a ver cómo se calcula este diagrama a mano. Esta relación lineal es muy ordinaria. Una cuestión que se nos ocurrió en ese minuto. Después vamos a ver, si quieren revisamos este proyecto alguna vez. Les voy a explicar qué es lo que se hizo ahí. Bueno, espero que funcione porque más de alguno alguna vez va a tener que subirse al metro. Están confiando que estas cuestiones soportan lo que dice que soportan. Así que eso es. Por lo menos sigue parado. Sí, estamos bien. Vamos a tomar de nuevo. Voy a tomar acá desde el tablet. Y
Me detienen si no se entiende algo. Entonces, lo que vamos a ver acá, en la clase de hoy, es cómo calcular un diagrama momento-curvatura. Cómo calcular un diagrama, se llama moment curvature. Diagram. Lo vamos a aprender a calcular en vigas. ¿Eh? Lo vamos a hacer a mano en viga. Y después en columna, uno también lo puede hacer a mano. El tema es que la columna tiene carga axial. Y yo, por lo menos los diagramas de momento curvatura en columna los calculo en o sea, los de viga también los calculo en el SAP 2000. Pero el de viga, digamos, es más amable para poder hacerlo a mano. Entonces, por eso prefiero ver la parte conceptual de esta cuestión en viga, y el diagrama de momento curvatura de columna es una extensión de esto. Entonces, este se llama diagrama MFI. ¿No? El diagrama MFI, el diagrama de momento curvatura. Entonces, el diagrama de momento curvatura es un gráfico que se ve más o menos así. En el eje Y, voy a hacer el eje X más largo para que se note mejor el gráfico. Está allá. Como medio exagerado, pero da lo mismo. En el eje Y, lo que tiene esta cuestión es momento. Y ese momento puede estar en tonelada metro, en kilonewton metro, da lo mismo. Yo lo voy a poner en tonelada metro. Y en el eje X, lo que tiene es curvatura. La curvatura la vamos a colocar en unidades 1 partido por milímetro. ¿Qué es lo que es la curvatura? Si ustedes se acuerdan, cuando calculamos vigas, entonces tenemos una viga, por ejemplo, ahí con estas barritas que están ahí. Nosotros hacíamos un perfil de deformaciones, ¿cierto? Y un perfil de deformaciones que era lineal en la altura, ¿cierto? Y hacíamos una cuestión así, ¿cierto? Ahí. Y la deformación acá arriba siempre era 0,03, ¿cierto? Que era la deformación última en el hormigón. Y la deformación en el acero era alguna deformación que siempre tenía que ser mayor que 0,05, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Y este es el eje neutro. Y esta altura de acá vale D, ¿cierto? La altura efectiva. Entonces, este angulito que está acá, le llaman curvatura, y en particular se llama curvatura última. ¿Por qué es la curvatura última? Porque es la curvatura en el momento que la viga falla. ¿Ya? Esa es la curvatura última. Entonces, cuando nosotros construimos un diagrama de momento de curvatura a mano, yo por lo menos enseño a hacerlo calculando 4 puntos. Con 4 puntos y hago una aproximación ahí de puros tramos rectos. Solamente para que podamos eventualmente agarrar estos 4 puntos y compararlos con lo que da el SAP. ¿Ah? O yo digo SAP o cualquier programa que haga lo mismo, similar. Entonces, el diagrama de momento de curvatura se ve más o menos así, cuando uno lo calcula a mano. Y identifico acá algunos puntos. Hay un punto ahí, un punto ahí y un punto ahí. ¿Ya? Bueno, y el origen que está acá. Entonces, los puntos, a este le llamo O, a este le llamo CR, a este le llamo I y a este le llamo U. ¿Ya? Y con esos 4 puntos yo puedo tener una aproximación de cómo se ve el diagrama momento curvatura de una viga. ¿Ya? Cuando ustedes lo meten en el software, pueden calcular todos los puntos. Esta cuestión lo tiran completo. Pero cuando lo hacemos a mano, lo hacemos así, ¿no? Con 4 puntos. Entonces,
¿Cuáles son esos puntos? El último punto, que está ahí, voy a tirar toda la raya al tiro. El último punto, después está el punto I, y está el punto CR, ahí está. El último punto es el punto último, el punto de falla de la viga, es cuando la viga falla. El U es el ultimate point, es cuando la viga falla. Y en el punto último, la curvatura vale phi U, y el momento vale, voy a correr un poquito el momento ahí vale mn, el momento nominal de la viga. Ese es el punto último. Ese punto último, ustedes ya lo saben calcular. Es lo que han calculado desde el comienzo, ¿cierto? ¿Cuánto vale el momento nominal de la viga y cuánto vale la curvatura última? ¿Cierto? La curvatura última viene del diagrama que está acá, ¿cierto? Vale 0.003 partido por C. Esa es la curvatura última. En el punto I, este sería phi I, y este sería MI, donde I se conoce como el yielding point, punto de fluencia. Curvatura de fluencia, momento de fluencia. El punto CR, el phi le llaman phi CR y el M se llama MCR. El punto CR es el cracking point, el punto de agrietamiento. Es el punto de agrietamiento. Y el primer punto, que es el O, el origen, ¿cierto? El logo origin. El origen es el 0,0. ¿Cómo calculamos? La idea es que nosotros podamos calcular a mano estos 4 puntos. El punto ultimate, el yielding, el cracking, bueno, y el 0,0 es el 0,0. Y eso lo vamos a hacer para una viga que sea más o menos simple de analizar, ¿ya? Entonces, vamos a construir el diagrama MFI, y esto yo prefiero explicarlo con un ejemplo. O sea, yo en lugar de empezar aquí a bombardearlo con fórmulas y después hacer el ejemplo, vamos a ir en simultáneo viendo cuáles son los temas teóricos, digamos, de cómo se calcula este diagrama y a la vez desarrollando el ejemplo en paralelo. Vamos a desarrollar el ejemplo y ir viendo estas expresiones. Entonces, el construir un diagrama de momento de curvatura significa calcular 4 puntos. Eso es, cuando nosotros lo hacemos a mano. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, y este ejemplo va a ser plot. Luego voy a colocar plot, el MFI, el diagrama MFI, for the following. Bien, vamos a graficar el diagrama MFI para la viga que está aquí abajo. Y esta viga va a ser una viga rectangular. Una viga rectangular. Ahí está. La viga va a tener 4 barritas del 22. Ahí. 4 barritas del 22. La altura, que es esa distancia, son 800 milímetros. El D, que es esa distancia, son 720 milímetros. Y el ancho de la viga
que el BW va a tener 400 milímetros. ¿Ya? La altura de la viga va desde el tope hasta abajo, ¿cierto? Y falta la propiedad del material. El F'(C) vale 20 megapascales y el FI vale 420 megapascales. Ya. Entonces, vamos a calcular el diagrama de momento de curvatura con 4 puntos, que son los 4 puntos que marqué arriba. El más papa, ¿cierto? El origen. El punto, vamos a colocar la solución ahí en otro color. El point O. El punto O, ¿cierto? Que es el más fácil. Sería momento, yo voy a colocar momento igual a, voy a colocar MO para que se entienda. Momento O igual a 0. Acá el ejemplo lo tengo trabajado en kilonewton metros, lo mismo, kilonewton metros. Y la curvatura inicial vale 0,1 partido por milímetro. Ese es el punto inicial, ¿cierto? El punto inicial de la curva es el 0,0, siempre el 0,0. Siempre el 0,0. Entonces esto lo voy a marcar acá en un rectángulo rojo. Tengo el momento y tengo la curvatura. Después tengo el segundo punto, que es el ultimate point. Ese es fácil también, el punto último, porque es el punto que ustedes ya saben calcular. El point U, que es el punto último, ¿cuánto vale? Como esta es una viga rectangular con armadura solamente a tracción, ¿cierto? Yo aplico la fórmula de vigas rectangulares que dice que Mn es igual a Fi a su S, factor de D menos beta 1 C dividido por 2, ¿cierto? Esa es la fórmula completa. Y tengo que el phi sub U es igual a 0,003 partido por C, donde el C vale Fi a su S partido por 0,85 F'C por el beta 1 por el W, si mal no recuerdo. Creo que esa es la fórmula. Sí. Eso es lo que ya saben calcular acá. Entonces eso lo vamos a calcular acá. Yo tengo que, por lo tanto, ¿cierto? Voy a tener que el C es igual a el FI, que vale, creo que lo puse en el enunciado real, sí, vale 420, que era el cero típico, por el área cero, que son 4 barras del 22, dividido por dividido por 0,85 por el F'C, que vale 20, por el beta 1, que vale 0,85 por este caso, por el W, que vale 400. Con eso yo puedo calcular el C, ¿cierto? Que vale 110 milímetros. Y con el C yo puedo calcular la curvatura última, que vale 0,03 partido por 110. Esto sería, la curvatura siempre se muestra en unidades en notación científica. 2,73 por 10 elevado a menos 5, 1 partido por milímetro, esa es la curvatura. Y el momento nominal, en realidad aquí yo lo había hecho con una fórmula aproximada, pero aquí lo puedo hacer, es fácil hacerlo exacto, ¿cierto? El momento nominal es FI
que es 420, por las 4 barras del 22, por el D, que es, ¿cuánto vale el D? 720 menos 0,85 medio multiplicado por el C, que es 110. Ahí está. Y esto para que me queden en kilómetros metros, tengo que dividirlo, ¿cierto?, por 1000 al cuadrado. Y ese numerito que está ahí, que no lo tengo calculado acá, lo voy a meter acá en el Excel. Me queda 420 por pi, no, 420 por 4 por pi por 22 al cuadrado dividido por 4 por paréntesis 720 menos 0,85 dividido por 2 por 110, y esto lo divido por 1000 al cuadrado. Me da 430. Me da 430, sí, 430 kilonewton metro. Entonces la curvatura, el punto U ya está calculado, ¿cierto? Sería, este sería el valor de la curvatura, y este que está acá sería el valor del momento. Y hasta ahí todo fácil. Donde la cuestión se complica un poco es cómo calculo el punto de yielding y el cracking. Ya, el cracking. El más fácil ahí, de los dos, el más fácil de explicar al principio, es el punto de cracking. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a explicar cómo eso lo voy a hacer en la página siguiente. De hecho, me voy a cambiar de página y voy a hacer acá el punto de cracking. Ya. El point que se llama CR. Ese point CR es el que nosotros vemos acá en este gráfico, es el segundo, el que viene justamente después del origen. ¿Ya? Este que voy a marcar en amarillo ahí. Ese punto del punto de cracking. Entonces, el punto de cracking es el punto, hay una definición que hacer acá. Esto es when the first crack, ¿cómo se dice occurs? Que mejor happen. Cuando ocurre la primera grieta, the first crack happens, la primera grieta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen, vamos a irnos a un poco de teoría de elasticidad. Before the cracking point, before reaching, antes de alcanzar el cracking point, la viga no tiene grieta, is uncracked. La viga no tiene ni una grieta. La viga no tiene ni una grieta antes, no tiene nada, está impecable. Y el behavior, el comportamiento de la viga, el behavior is linear elastic, el comportamiento elástico lineal. ¿Ah? ¿Qué significa que sea elástico lineal? Significa que la theory, hay una teoría que se llama Theory of Elasticity holds. Todo lo que ustedes saben de teoría de elasticidad es válido. ¿Ah? Y ustedes saben harto de teoría de elasticidad, lo que pasa es que todavía no, como que no lo logran, probablemente no lo tienen maduro, porque como lo han bombardeado de conceptos todos los años, como que la cuestión no agarra todavía.
Entonces hay muchas cosas que van a empezar a entender un poco mejor a medida que pase el tiempo, probablemente cuando ya se hayan ido. Hay cosas que pasan, no sé, 5 años trabajando y hay uno recién como que las viene a entender, cuando está presionado en la pega porque tiene que entenderlas. Entonces, la teoría de elasticidad hay una ecuación que de hecho se llama ecuación de la elástica. Hay una ecuación de la elástica eh, que dice que el, la flecha o el I'' es igual a M partido por E y por I. Esa ecuación que está ahí se llama ecuación de la elástica. Y ustedes la vieron en, en OSIF 312. Ahí yo se las veo. Nosotros en mecánica material y estructura estudiamos la ecuación de la elástica. ¿Ya? La ecuación de la elástica decía que la segunda derivada de la deformación, ¿cierto?, es igual al momento partido por I por I. Y después nosotros integramos esa ecuación y con esa ecuación nosotros la integramos, ¿cierto? Y graficamos deformadas. Nos pusimos a graficar deformadas. Esa cuestión la hago harto yo en ese curso. La integramos con distintas condiciones de contorno y todo. Entonces, el tema es que ahora vamos a expandir un poquito esto. Esto que está acá se le conoce como curvatura. Curvatura. Y en el curso de mecánica de sólidos, yo a esta curvatura, o de mecánica de materiales, a esa curvatura yo le llamo capa. ¿Por qué? Porque así le llaman normalmente los libros de mecánica de sólidos, le llaman el capa. Pero esa curvatura, recuerden siempre, si ustedes van a avanzar un poquito en cálculo, la primera derivada es de una función en la pendiente y la segunda derivada les da la curvatura. ¿Se acuerdan? Que cuando la función era convexa o cóncava, o como le decían, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. La segunda derivada de una función siempre es curvatura. Es curvatura. Entonces, esta curvatura es lo que nosotros le llamamos en este curso, en el OSIP 471, le llamamos el phi, ¿ya? Ese phi es curvatura. Ese ángulo que está ahí, el ángulo que se forma en la sección plana, que permanece plana cuando se deforma, ese ángulo es curvatura, y esa curvatura es la segunda derivada de la flecha. ¿Ya? Eso es phi, ahí van a tener que creer. Entonces, esta ecuación, si la pusiéramos en el formato de este curso, diría phi es igual a m partido por e por i. Eso es lo que le está diciendo esa ecuación. Y esta ecuación viene de esto que está acá, que se llama ecuación, no sé cómo se llama en inglés, si lo voy a lograr en español, ecuación de la elástica. Así se llama esta ecuación, se llama en español la ecuación de la elástica. Y esa ecuación es válida cuando la viga se comporta en forma elástica. No es válida siempre. Es válida solamente hasta el punto de agrietamiento. Esta es valid only up to the cracking point. Hasta que se origina la primera grieta, el comportamiento de la viga es elástico. No tiene daño. Entonces, si nosotros miramos esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá que le da la curvatura en función del momento, o si lo quieren poner de otra forma, o dejémosla ahí. Esta ecuación que está acá es válida up to point CR. Es válida hasta ese punto. De ahí para arriba ya la cuestión ya no es válida. Hasta ese punto es válida. Entonces, si nosotros le ponemos en cosas, en términos que trabajamos en el hormigón armado, vamos a tener que la curvatura de cracking va a ser igual al momento de cracking partido por el modo elasticidad
del hormigón por la inercia de la sección. Entonces, aquí hay un tema. Aquí hay un tema. Ese modo de elasticidad del hormigón, ACI lo da. Ese modo de elasticidad vale 4700 raíz de Fermi C. Esto está en megapascal. Ese es el módulo de elasticidad del hormigón. Este es el concrete o módulo de Young. Módulo de Young. La inercia, esa inercia que está ahí, lo que se ha hecho tradicionalmente, si ustedes buscan en los libros, les van a decir que la inercia tiene que ser la inercia de la sección completa, ¿cierto? Que sería esta sección de, de hormigón de 80 centímetros por 40 centímetros, más las 4 fierros y todo. Pero lo que se hace en la práctica es un poquito distinto. En la práctica lo que se hace acá es que a esta sección I sub G, o esa inercia I sub G, este gross inertia of concrete section, ¿no? O le voy a colocar gross inertia of beam section, y le voy a colocar entre paréntesis neglecting steel bars. Eso es lo tradicional, que cuando uno calcula esa cuestión, uno desprecia las barras, así como que las barras no estuvieran, ¿eh? Por simplicidad, porque las barras no colaboran tanto. Entonces, por simplicidad, nosotros hacemos ese ejercicio de considerar que las barras no están. Entonces, lo que tenemos al final es una sección, es como si fuera una sección de hormigón de altura H y ancho BW, donde uno le calcula la inercia a esa cuestión, y esa inercia, ustedes la conocen, es un doceavo, es la inercia con respecto al eje de momento, al eje en el cual está actuando el momento, que sería ese eje que está ahí, que estoy indicando ahí. El momento se aplica en torno a ese eje, por lo tanto sería un doceavo la base, que es BW, por la altura al cubo. Esa es la inercia bruta de la sección, sin considerar las barras de acero. Por lo tanto, para este caso particular, ¿cierto? La curvatura de cracking va a ser igual al momento de cracking partido por 4700 raíz de F'(c) por un doceavo la base por la altura al cubo. Ya. Esto que está acá, esta inercia que está aquí, ¿cierto? Es la inercia de la sección rectangular. Si ustedes tienen una viga T, tienen que calcular la inercia de la viga T. ¿Y cómo se calcula la inercia de la viga T? Usted tiene que revisar el apunte de mecánica de sólidos, ¿cierto? Donde primero se calcula la posición del centroide, y una vez conocida la posición del centroide, uno puede calcular la inercia centroidal ocupando el teorema de Steiner, ¿ya? Esto no es parte de este curso, pueden revisarlo, cómo se calcula la inercia de secciones simples, de secciones rectangulares, secciones T, secciones doble T, secciones rectangulares huecas, etc. Están porque se hacen en el curso de mecánica de materiales, ¿ya? Cómo se calculan esas inercias. En este caso, este problema es la inercia de una sección rectangular, ¿no? Entonces, un doceavo V por H cubo. Eso está ahí. El momento, ¿cómo se calcula el momento de cracking? El momento de cracking se calcula también con una ecuación que viene de la ley de Hooke, ¿no? Viene de la teoría de elasticidad. Y ese momento está la curvatura, ¿ya? El momento, hay una ecuación que dice que, si ustedes se acuerdan, a ver, era una cuestión así. Cuando yo tengo una sección, voy a recordar un poquito de mecánica de materiales. Cuando tengo una sección, por ejemplo, rectangular, ¿cierto? A la cual le aplico un momento,
nosotros vimos que se produce, ¿cierto?, una distribución lineal de tensiones en la altura. Esto ustedes lo vieron. Entonces, se produce, esto que está acá es OSIP 312, es el curso de mecánica de sólidos. Entonces, tenemos que, si hay un momento aplicado, se produce una tensión, una variación de tensión de ese tipo. Y la tensión a cualquier altura, medida desde ese punto, viene dado por una ecuación que proviene de la ley de Hooke, que dice que sigma es igual a m partido por i, por la inercia, por i. Esto que está acá viene de la ley de Hooke. Esa ecuación que está ahí viene o se deduce de la ley de Hooke. Esa y ustedes la ocuparon mucho en ese curso para poder calcular tensiones en elementos. Entonces la tensión máxima, ¿cierto? La tensión máxima, si la posición del centroide, esto que está acá, el eje neutro es el punto donde no hay deformación, no hay tensión, ¿cierto? Ese es el eje neutro. Entonces, el eje neutro de esta sección está acá, está ahí. Si el eje neutro en una sección elástica coincide con el centroide de la sección. El eje neutro siempre pasa por el centroide en una sección elástica. Entonces, el centro de gravedad o centroide está ahí. Y esta altura se llama la altura del centro de gravedad. Ya, entonces, ¿dónde está la máxima tensión de tracción? En este caso está abajo. Y esa máxima de tracción de tracción, que sería el sigma máximo de tracción, va a ser igual al momento partido por la inercia multiplicado por la distancia I sub C G. Esa es la tensión máxima de tracción que ocurre abajo. Ese es el sigma máximo intentional. Esa es la tensión máxima de tracción. Entonces, en el caso particular, ¿cuándo ocurre la primera grieta? La first crack, la primera grieta, ocurre, se escribe con, creo que se escribe así. La primera grieta ocurre cuando la tensión máxima de tracción es igual a F sub R. ¿Qué es lo que es F sub R? F sub R es la resistencia, es cuánto aguanta el hormigón. Este es el concrete tensile strength. Nosotros hasta ahora, cuando calculamos la resistencia total de las vigas, la resistencia final de las vigas, siempre asumimos que el hormigón no resiste tracciones. Pero en rigor sí resiste un poco, resiste muy poco, pero resiste, tiene una resistencia de tracción, que es bien bajita. En este caso es más o menos, o sea, en realidad la fórmula que da ahí es 0,62 raíz de F más C. Y eso es más o menos, que ustedes sepan, del orden de 0,1 multiplicado por F más C. Es como el 10% de F más C. Eso es lo que aguanta el hormigón en tracción. Por eso se dice que el hormigón aguanta en tracción un 10% de lo que aguanta en compresión. Pero la fórmula de ACI es esta. El ACI dice que la resistencia del hormigón en tracción es 0,62 raíz de F más C. Por lo tanto, tenemos que, ocupando esa fórmula, sigma max igual a m partido por i, vamos a tener que
El momento de cracking ocurre cuando la tensión máxima es FR. Entonces, cuando la tensión máxima es FR, el momento se agrieta. Y aquí le voy a colocar inercia, le voy a colocar inercia de la sección, multiplicado por I sub C G. Por lo tanto, de aquí yo despejo el momento de cracking. El momento de cracking, esta es la fórmula típica, es FR multiplicado por I sub G, partido por I sub C G. Esa es la fórmula que le da el momento de cracking. Una fórmula que siempre la pueden ocupar. Esa fórmula que está ahí. El momento de cracking es FR por IG dividido por I sub CG. Con eso yo ya puedo calcular los números de este problema en particular, porque yo tengo que el momento de cracking, ¿cierto? Va a ser igual a... El momento de cracking va a ser igual a la resistencia del hormigón en tracción, que es 0,62 raíz de F' más C, que es... ¿cuánto vale el F' más C? 20. Eso vale el F sub R, multiplicado por la I sub G, que es un doceavo, la base, por la altura de la sección al cubo, y dividido por la posición del centroide. El I sub CG, si ustedes ven el monitor arriba, en la posición del centroide de la sección. Ahí lo tengo marcado. Esa es la altura donde está el centroide. Y ahora el centroide está en H medio. Está en la mitad de la viga, porque el centroide de un rectángulo está en medio. ¿Sí? Solamente para este caso. Y esto lo divido por 1000 al cuadrado. Entonces me queda que el momento de cracking es igual a, tengo el numerito por aquí, 118.3 kilonewton metro. Este es el momento de cracking. Este es el momento de cracking. ¿Y cuánto vale la curvatura de cracking? La curvatura, tengo que aplicar la formulita que está arriba, que es momento partido por el E por I. Entonces, aplico esa fórmula. Y tengo que la curvatura de cracking, el momento de cracking, partido por el módulo especial hormigón, por la inercia bruta. Entonces me queda que la curvatura de cracking es igual a el momento, que es 118.3. Tengo que pasarlo a newton milímetros para que entre bien en la fórmula. Dividido por el módulo de elasticidad del hormigón, que es 4700. La raíz de F' C, que es 20. Por la inercia, que es un doceavo, la base, que es 400, por la altura, que es 800 al cubo. Ojo que la altura total, no es la altura efectiva. Esa altura efectiva es importante cuando uno está haciendo cálculos después del agrietamiento. Pero antes del agrietamiento se usa la altura total, 800 que están ahí. Entonces, con ese numerito ya lo calculé, lo he calculado. Entonces me queda que la curvatura de cracking son 3.3 por 10 elevado a menos 7, 1 partido por milímetro. Y ahí está el tercer punto. Entonces, hasta ahora hemos calculado calculamos el punto 00, ¿cierto? Que es el evidente. Calculamos el último, que es lo que ustedes ya saben hacer, con las expresiones que hemos estado viendo en las primeras partes del curso, ¿cierto? Calculamos el punto último y después calculamos el punto de cracking, ¿cierto? Y el punto de cracking es un poquito, aquí les tuve que meter un poquito de teoría, ¿cierto? Pero al final el momento de cracking
las ecuaciones que hay que tener, ustedes podrían aplicar las ecuaciones directo, lo que pasa es que hay que explicar dónde vienen. Pero las ecuaciones acá son las que permiten calcular el punto de cracking, es esa, el momento de cracking es FR I sub G partido por I sub CG, y la curvatura es momento de cracking partido por E sub C por I sub G. Esas dos fórmulas son las que hay que saber, ¿ya? El resto es un poco de dónde viene. Esta cuestión viene de la teoría de la elasticidad. La ecuación del phi igual a m partido por I es la ecuación de la elástica que ustedes vieron en mecánica de sólidos. Y la ecuación m igual a fr y g partido por I sub g viene de la ley de Hooke, ¿no? Eso es lo que quería mostrar. Pero al final, la aplicación de esto son esas dos ecuaciones. En este caso, la inercia, el I sub g es un doceavo de por h cubo, porque es la inercia de un rectángulo, con respecto al eje horizontal centroidal, y el I sub CG es simplemente la altura del centroide, que está en h medio, ¿no? Esto es solamente válido para la sección rectangular. O sea, las fórmulas que tengo en verde ahí son generales. Pero si ustedes quieren analizar una sección distinta a la rectangular, la inercia no va a ser lo que está calculado acá, y la posición del centroide tampoco va a estar en la mitad de la viga, en la mitad de la altura me refiero, sino que la van a tener que calcular con lo que saben del curso de mecánica de sólidos. Eso. Pero las ecuaciones, solamente desde el punto de vista de ecuaciones, son esa ecuación 1 y la ecuación 2 que está ahí abajo. Con esas dos ustedes calculan el punto de cracking. Y lo que me queda por ver, que es el más complicado de todos, es el punto de fluencia. Y el punto de fluencia es más complicado porque tengo que introducir un concepto que se llama la sección transformada, y tengo que meterme en otra cuestión ahí. También son dos fórmulas, o tres fórmulas, pero tengo que explicar un poquito dónde vienen, cómo se calcula esa cuestión a mano. Eso, así que quedamos hasta acá, primera hora, y nos vemos exactamente en media hora más, que sería 5:20. ¿Ya? A las 5:20 retomamos esta cuestión y calculamos el último punto. Y si el tiempo permite, voy a tratar de mostrar un poco cómo se hace esta cuestión en SAP. Si no, lo dejamos para allá. Podemos hacer una ayudantía. Si no alcanzo ahora, hago una ayudantía durante la semana y les muestro cómo calcular este diagrama de curvatura usando el Section Designer del SAP. Eso. Nos vemos media hora. Profe, Ya, continuamos con el problema. ¿Se escucha bien mi audio, no? sí, Vale, gracias. Entonces me queda un punto pendiente, el punto de fluencia. Ese es el que faltaba. Que habíamos calculado el 0,0, teníamos el punto último, teníamos el punto de agrietamiento y el de cracking, y falta el punto de fluencia. El punto de fluencia, vamos a... me voy a cambiar, voy a hacer una hoja aparte. Ya, vamos a empezar a calcular acá el punto de fluencia. Este es el... yielding point. Ya, yo les voy a dejar las expresiones de cómo se calcula el punto de fluencia, y después vamos a ver cómo se determina cada parte de esa expresión. En el punto de fluencia tenemos que la curvatura de fluencia va a ser igual a, vamos a usar la misma ecuación de la elástica, phi es igual a m partido por e por i, pero cuando hablamos de curvatura de fluencia se hace con el momento de fluencia partido por el modo de elasticidad del hormigón por una inercia que se llama la inercia agrietada.
¿ya? Que vamos a ver cómo se calcula el tiro. Esa es la curvatura de fluencia. Y el momento de fluencia siempre se calcula con estas dos fórmulas. El momento de fluencia se calcula con una expresión que dice, esto es Fi dividido por N multiplicado por ICR dividido por D menos KT. Esa es la expresión con la que se calcula el momento de fluencia. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno de los parámetros que está ahí. Vamos a partir primero con... voy a explicarles cada uno de estas expresiones que están acá. De estos parámetros. Y el primer parámetro que vamos a calcular es el ICR. El ICR es la inercia agrietada. ¿Ya? El ICR se llama crack inertia. Es inercia agrietada. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la inercia agrietada? Lo que pasa es que antes del cracking, antes del agrietamiento, ya se usa la inercia bruta. Eso es before cracking. Pero after cracking, la inercia que se tiene que usar es una inercia que se llama inercia agrietada. ¿Ya? Y la inercia agrietada es distinta a la inercia bruta. ¿Ya? La inercia bruta, en este caso, por ejemplo, en el caso de la sección rectangular, es un doceavo W por H cubo, ¿cierto? Pero la inercia agrietada es otra historia. La inercia agrietada se calcula de la siguiente forma. Voy a colocar acá, how to calculate la inercia agrietada. ¿Cómo se calcula la inercia agrietada? La inercia agrietada se calcula con un método que se llama el método de la sección transformada. O sea, hay varias formas de calcularlo, pero el más fácil de aprender es el método de la sección transformada. Entonces, originalmente ustedes tienen la sección con un área de cero ahí, ¿cierto? Y esa sección tiene un ancho de W y una altura efectiva D. Esto es before cracking, ¿cierto? Antes del agrietamiento. Entonces, cuando ocurre el agrietamiento, lo voy a colocar acá, right after cracking, justo después de que ocurre el agrietamiento, esta sección, que originalmente era una sección completa, ¿cierto? Rectangular, cuando ocurre el agrietamiento, es como que se parte en dos. Entonces van a tener una parte superior, que es hormigón en compresión, y abajo, todo lo que esté abajo, se considera que no colabora el hormigón. Entonces lo que tienen ustedes abajo es la sección de acero. Y se considera que todo lo que está debajo no colabora, ¿ya? Solamente el acero. El hormigón no está colaborando en la parte de abajo. Entonces, en el acero aparece una sección de acero, ¿ya? La estoy dibujando como una gran mancha. ¿Por qué? Porque
el método de la sección transformada lo que hace es que tenemos el hormigón que está arriba, que tiene un ancho BW, y la altura ahí de la parte comprimida, esta altura, que tradicionalmente le hemos dicho que se llama C, que es la profundidad del eje neutro. Solamente para este cálculo se le llama el KD. Se le llama KD. ¿Ah? Y esto que está acá es K, y esta área de acero que está abajo es N a su S, donde N es el módulo de elasticidad del acero dividido por el módulo de elasticidad del hormigón. Eso es N. Entonces, esto que está acá le llaman la sección, la equivalent, la sección equivalente de hormigón, o sección transformada, ¿cómo llaman esta cuestión? Le llaman la equivalent section of pure concrete after cracking. Lo que pasa, estimado, es que la teoría de elasticidad, toda esta cuestión que vimos antes, de por ejemplo, esto que estábamos viendo acá, que el sigma igual a m partido por i, todas esas cuestiones, se pueden hacer así, tal como lo muestra acá, cuando el material de la sección es uno solo. Ya no puedo hacer un cálculo como este cuando el material es compuesto, porque el cálculo no es tan simple. Entonces, lo que hace el método de la sección transformada es transformar el área de acero que está abajo en un área equivalente de hormigón. Por eso que se multiplica por n. Este n a su s que está acá es como es el área, es el equivalent concrete area for a su s. Eso es lo que hace esta cuestión. ¿Y de dónde viene esto? Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Lo voy a anotar acá en rojito abajo. Y n a su s is the equivalent concrete area for A sub S. ¿Por qué esa cuestión le llaman el área de hormigón equivalente? El cálculo es bien simple. La tensión en el acero es la fuerza en el acero, perdón, es la tensión del acero por el área de acero. Entonces, lo que se hace acá es que la tensión del acero es el módulo de elasticidad del acero por la deformación del acero. Y eso por el área de acero. Y acá lo que hace el método es multiplicar esta cuestión por 1, que es módulo de elasticidad del hormigón arriba y abajo. Multiplica por 1. Entonces, esto me queda módulo de elasticidad de acero partido por módulo de elasticidad de hormigón por deformación del acero, por módulo de elasticidad de acero de hormigón por deformación de acero por área de acero. Es lo mismo, reordené los términos, ¿no? Y esto es N E sub C epsilon S a sub S. Entonces, ¿cómo y la deformación del acero es igual a la deformación del hormigón? O sea, at the same fiber. ¿Qué significa esto? Que la deformación de las, por ejemplo, si yo miro a su S, este que está acá, estos tres puntitos que están acá, la deformación en esos puntos es exactamente igual a la deformación del hormigón que está al lado de los puntos.
sea, si yo me paro ahí, en esta línea verde, en esa parte, o en esa parte, o en esa parte, o en esa parte, la deformación de ese hormigón es igual a la deformación del acero. Eso es lo que dice, porque si no habría como un desplazamiento relativo entre la barra y el hormigón. Y eso no existe acá. Cálculo simple hacen que la deformación del hormigón y la deformación del acero sea la misma en la misma fibra. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que en lugar de llamarle deformación del acero, le llamamos deformación del hormigón. Entonces nos queda que la tensión del acero va a ser igual a N E sub C epsilon C a su S. Y esto que está acá vendría siendo la tensión del hormigón. NFC a su S. O, lo que es lo mismo, quiere decir que la tensión del acero va a ser igual, la fuerza de tracción del acero va a ser eso. La fuerza de atracción del acero va a ser igual a la tensión del hormigón multiplicado por un área de hormigón equivalente. Eso es lo que dice. Entonces, lo que está diciendo esta cuestión es que físicamente es lo mismo. Si yo quiero sacar la tensión de ese punto, es lo mismo multiplicar si yo quiero calcular la fuerza de tracción en el acero, es lo mismo hacer, lo voy a anotar acá para que lo tengan, que como explícito. Solo yo lo acá. So, T sub S es igual a Fs a su S. La tracción en el acero es la tensión en el acero multiplicado por el área de acero, y esto es lo mismo que la tensión del hormigón multiplicada por un área equivalente de hormigón. Es lo mismo. Ese número es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Y eso es lo que está haciendo acá. Lo que está haciendo es que hacer que esa sección que originalmente era de acero la convirtiera en una sección solamente de hormigón. ¿Para qué hace esa cuestión? Porque la inercia agrietada se calcula con esta sección que está acá. Con esa sección que está acá, que es la sección agrietada. Transformada. Entonces, lo que hacemos es que dibujamos primero la parte de arriba, ¿cierto? Que es solamente el hormigón en compresión, y después voy a dibujar la parte de abajo, que es la parte del acero en tracción, ahí. Entonces, esa es la sección equivalente de hormigón. Este es BW, este es KD, la distancia de aquí es D, y este vale N a su S. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es calcular el KD. ¿Cuánto vale KD? Y eso se hace haciendo momento estático de área, que el momento estático de área de la parte del concrete tiene que ser igual al momento estático, o le colocar momento estático de área above, tiene que ser igual a lo que está below. Eso es el cálculo. Entonces, creo que el momento estático de área, es el área que está arriba. Ese momento estático de área se calcula respecto al eje neutro de la sección. Y el eje neutro de esta sección está ubicado aquí, miren. Está ubicado en el punto de deformación cero. El eje neutro es esto que voy a marcar acá con línea verde. Ese es el eje neutro. Entonces, el momento estático de área se calcula respecto a esa línea verde. Y con eso ustedes calculan el KD. Entonces, este número es bien simple, porque hago que el momento estático de la parte de arriba, que es el área de lo de arriba, que es BW, KD, que es el área del rectángulo, multiplicado por la distancia del centroide del rectángulo al eje neutro, que sería KD dividido por 2. Y esto tiene que ser igual a la parte de abajo, que es el área de lo de abajo, por la distancia de lo de abajo al eje neutro, que es de menos KD. Ese es el cálculo que hay que hacer. Y con esto nosotros calculamos la profundidad del eje neutro. Entonces, el BW, que vale 400, multiplicado por la incógnita,
KD al cuadrado medio tiene que ser igual a N. N es el módulo de elasticidad del acero dividido por el módulo de elasticidad del hormigón. El módulo de elasticidad del acero lo vamos a considerar 210.000 megapascales, partido por el módulo de elasticidad del hormigón, multiplicado por el área de acero, que son 4 barras del 22, multiplicado por D, menos KD. El D vale 720 y el KD es la incógnita. Con eso ustedes pueden calcular el KD, ¿ya? Y el KD en este caso da 199 milímetros. Una vez que tienen el KD, pueden calcular cuánto vale la inercia agrietada. Y la inercia agrietada es la inercia de esta sección que está acá, de esta sección que tiene que ya está post grieta, ¿ya? Y esa inercia se calcula, se calcula con el teorema de Steiner, que es la sumatoria para todo I de la inercia del elemento I centroidal más el área I por la distancia de su I al cuadrado. Esto viene del teorema de Steiner. Teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. En este caso, yo tengo, ¿qué es lo que tengo? Tengo una cosa que está, un rectángulo que está arriba y el área de acero que está abajo. Para la parte de arriba, tengo que, o sea, desarrollando esta ecuación, esto va a ser I1 más A1 de 1 al cuadrado más I2 más A2 de 2 al cuadrado. Porque son dos cosas. Está la parte de arriba que es hormigón y la parte de abajo que es acero. La parte de arriba que es hormigón, el I1 vendría siendo la inercia con respecto a su propio centroide, que es 1/12 BW por KD al cubo, que es la inercia de la parte de arriba con respecto a su propio centroide, más el área de arriba, que es BW KD por D1 cuadrado, y D1 es la distancia desde el centroide de la parte de arriba al eje neutro al cuadrado. Sería KD medio al cuadrado, más la parte 2, que es la componente del acero, que este término, normalmente cuando la inercia del acero respecto a su propio centroide se considera como 0, y solamente se considera el término A2 más D2 al cuadrado. El A2 es el área de acero, y por D2, que es la distancia del acero al eje neutro al cuadrado. Y esa es la inercia heredada de la sección. Ese número yo lo puedo calcular, ¿cierto? Con los valores que ya tengo. Me queda I de Kraken es igual a 1/12, el B que es 400, el KD que ya lo calculé, que es 199 al cubo, más 400 por 199 por 199 dividido por 2 al cuadrado, más el N, que es el módulo de elasticidad del acero, que son 210.000 megapascales, partido por el módulo de elasticidad del hormigón, que es 4.700 raíz de F más C, por el área de acero, que es 4 pi de 22 al cuadrado partido por 4, factor del D, que es 720, menos el KD, que es 199, y todo eso al cuadrado. Y ese número lo voy a colocar en notación científica, me dio 5.17 por 10 elevado a 9 milímetros a la cuarta. Esa es la inercia de la sección agrietada. Y con eso, ustedes se van a las formulillas que vimos, que les presenté arriba, y puedo calcular el momento de fluencia, ¿cierto? El momento de fluencia. Recuerden que el momento de fluencia va a ser igual a Fi partido por N multiplicado por la inercia agrietada partido por D menos KD, ¿ya?
Esto sería el FI, que son 420, partido por la razón de módulos, que son 210.000 del acero, dividido por 4.700, la raíz de FMC del hormigón, multiplicado por la inercia agrietada, que es 5.17 por 10 elevado a 9, y eso dividido por D menos KD, el D vale 720, menos el KD, que son 199, y ese numerito me da en newton milímetro, lo divido por 1000 al cuadrado, que me quede en kilonewton metro, me da 417.2 kilonewton metro. Eso vale el momento de fluencia. 417,2. Y después calculo la curvatura de fluencia. Y la curvatura de fluencia, ocupando la formulita ya vista, es el momento de fluencia partido por módulo elasticidad por inercia heredada. El momento de fluencia vale ¿dónde está? Lo calculé recién. 417.2, ¿cierto? Por 1000 al cuadrado, para que me quede en newton milímetro, dividido por 4700 raíz de FMC por la inercia heredada, que es 5.17 por 10 elevado a 9. Entonces me queda que esto es 3.84 por 10 elevado a menos 6, 1 partido por milímetro. Ese es la curvatura de fluencia. Y finalmente nosotros graficamos esta cuestión. Lo graficamos, ¿cierto? Y para eso me traigo este mismo monito que tenía, que hice al principio. Ese. Esta es una cuestión bien esquemático, ¿no? ¿Cierto? No estoy graficando escala ni nada. Ahí. Entonces voy a gastar mi gráfico. Y el momento, bueno, lo voy a graficar en kilonewton metro, ¿cierto? Porque lo calculé en kilonewton metro. Entonces, acá. Voy a ocupar esta goma que está aquí. Entonces, vamos poniendo valores. La fluencia es 3.84 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Fluencia está acá. 3.84 por 10 a la menos 6. Y el momento vale 4.17. Lo voy a poner sin decimal acá. 4.17. El Kraken vale, lo tengo anotado por aquí, vale 118. Y la curvatura vale 3.3 por 10 elevado a menos 7. Y la curvatura última, voy a mirar acá, vale 2.73, 430 y 2.73 elevado a menos 5. Entonces sería 2.73 por 10 a la menos 5, y ese número de arriba vale 430. Y ese sería el diagrama momento de curvatura. Ya, si ustedes ven esta fórmula que está acá, esto también viene del teoría de elasticidad. Voy a comentar un poquito. Esa fórmula, si ustedes ven, la fórmula de Kraken es igual. La fórmula antes del agrietamiento
Está aquí. Aquí está. Phi de cracking es M partido por E por I. Esa es la ecuación de la elástica. La única diferencia es que acá la estoy usando con el momento de fluencia y con una inercia agrietada. Una inercia agrietada. Por eso hay que hacer este cálculo inicial de la inercia agrietada. Y esta ecuación que está acá arriba es tensión F por I dividido por la distancia desde el eje neutro al punto de máxima tensión. Es lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá. F por I, FR por IG partido por I sub CG. Es tensión de cracking por inercia dividido por la distancia desde el centroide hasta la fibra más traccionada, que es I sub CG. Lo que pasa es que acá la tensión, digamos, se divide por N porque es una tensión es como una tensión de hormigón equivalente, esa es la cuestión. Entonces, esto que está acá está representando como una tensión FC equivalente, por eso que está dividido por N. Y esto que está acá abajo es la distancia desde el eje neutro a la parte más traccionada, que sería esto que está acá. La distancia de aquí a aquí es de menos KD. Entonces se mide a la barra y no al borde inferior de la viga, porque el borde inferior ya desapareció. Entonces lo único que hay después del orientamiento es la barra. Por eso que se hace hasta ese punto. Y eso es todo. Ahora, esto hay como que procesarlo un poco, porque lo vimos, digamos, en una clase, digamos, y hay que como que pensarlo un poquito, pero este es el procedimiento para poder calcular un diagrama de momento de curvatura a mano. Ya como que me quedé un poco corto de tiempo, así que no voy a hacerlo en SAP ahora. No lo vamos a hacer en SAP, lo voy a dejar por una ayudantía. Voy a hacer una ayudantía esta semana donde les voy a enseñar cómo calcular el diagrama de momento de curvatura en SAP. ¿Ya? Pero por lo menos lo que vimos ahora es cómo se calcula a mano. ¿Ya? A mano con 4 puntos, de los cuales, retomando un poquito lo que hemos visto, primer punto del 00, que es muy fácil. El último punto, el punto último, que es MN phi sub U, que también es muy fácil, ustedes lo saben calcular. El punto de cracking requiere que ustedes calculen la inercia de la sección y la posición del centroide de la sección. La inercia, en este caso, es un 12avo V por H cubo, que es sencilla, ¿cierto? Y el centroide está al medio de la sección, está en H medio. Si la sección no es una sección rectangular, sino que es otra sección, van a tener que hacer el cálculo del centroide y de la inercia centroidal. No es directo, digamos, no es una fórmula, así que yo les puedo dar H medio y un 12avo, hay que calcularlo, ¿no? Con lo que vieron en mecánica de materiales y estructura. En este caso, digamos, yo puedo inmediatamente usar un 12avo de por H cubo. Y cuando nos vamos al punto de fluencia, ya empezamos a trabajar con esta sección agrietada después del cracking point. Y esta sección agrietada es una sección que le llaman la sección equivalente de hormigón, que es lo que estamos mostrando ahí, donde simplemente la parte comprimida está el hormigón y en la parte traccionada se considera un área de acero que está amplificada por N, porque es como un área equivalente de hormigón. ¿Por qué se hace esto? Porque todo lo que se hace en la teoría de la elasticidad está pensado para secciones que están hechas de un material, ¿no? Y como esta cuestión tiene un material compuesto, que tiene hormigón y acero, hay que hacer este arreglo, digamos, para poder considerar estas dos fórmulas que están acá arriba. Estas dos fórmulas que están acá arriba funcionan solamente cuando yo hago este arreglo de calcular una sección transformada. Esta fórmula y esta fórmula solamente funcionan cuando yo la inercia agrietada y el KD lo calculo con esta sección transformada, ¿no? ¿Puedo calcular ese punto de influencia usando otra metodología? Sí, se puede. Yo lo he hecho y funciona. Sin embargo, estoy enseñando aquí lo que es lo más común, digamos. Lo más común es calcularlo con estas dos fórmulas que están ahí.
y usando la sección transformada. Y con la sección transformada ustedes calculan primero la posición del eje neutro y después la inercia. La posición del eje neutro se hace a través del momento estático de área. Uno calcula la posición del eje neutro haciendo que área por distancia al eje neutro de la parte de arriba tiene que ser igual a área por distancia al eje neutro de la parte de abajo. Y con eso uno calcula el KD. Y después la inercia se calcula con esta expresión que está acá, que es el teorema de Steiner, que ustedes también lo pueden revisar en mecánica de materiales, eso lo vimos, y ese teorema que está ahí permite calcular la inercia agrietada que está incluida acá abajo. Y yo necesito esa para poder ocupar las expresiones que están ahí. ¿Ya? Así que eso, no hay más que decir al respecto. Lo que me queda, no voy a hacer más clases de cálculo de diagrama momento curvatura. Con esto que vimos ahora, ustedes pueden calcular un diagrama de momento curvatura de una viga, básicamente una viga rectangular, y eventualmente podrían calcularlo de una viga T. Lo voy a mandar de tarea, para que calculemos el diagrama de momento curvatura de una viga T. Lo que me falta por explicar es cómo hacer esta cuestión en el SAP, porque lo que van a hacer en la vida real, digamos, es calcular estos diagramas con el SAP, o con un programa, digamos, equivalente. Por lo general se hace con SAP. Entonces, vamos a ver cómo se calcula esta cuestión con el SAP y cómo conversa, digamos, este cálculo que es más sofisticado que el del SAP con esta versión que es más simple que lo que hacemos nosotros, que es calcular la cuestión a mano con 4 puntos. ¿Ah? Deberían andar más o menos bien. O sea, con esto nosotros no debiésemos andar perdidos de cómo es el momento de curvatura real calculado con software. ¿Ah? Deberíamos apuntarle bien al menos esos puntos, digamos. Y ya el resto, bueno, las variaciones habrá que verlas con lo que da el programa, pero esto permite hacer un chequeo de si lo estamos calculando bien o no. Ese es el tema. Esta es la teoría que hay detrás. Así que nada más que decir por ahora. Bueno, ya sabe lo de la tarea, ¿cierto? Si me entregan hoy día, tiene un punto base adicional, digamos, un punto más, y si no, bueno, hacemos la corrección común y corriente. Lo dejamos para el miércoles 7 p.m. Esa va a ser la entrega, digamos, final del proyecto. Eso, ¿hay alguna duda? Profe, Chip. sí, yo tengo, le quería pedir si cuando termine, si se puede quedar unos minutitos para conversar algo. Estoy complicado, tengo una reunión ahora, pero ¿te parece? Ya. Si quieres, puedo, mira, me desocupo a las 7. A las 7 salgo de la reunión y si te interesa todavía, podemos juntarnos a las 7. Ya, perfecto. Eso, manda un mail para ver, porque no tengo la lista de quién me está hablando. Manda un mail Ya, y nos juntamos un ratito a las 7. Ahí tengo tiempo. ya, buenísimo. Eso Gracias. es. Ya, Profe, dígame. entendiendo que la prueba la próxima semana, entonces entraría hasta estos diagramas. Sí, yo les voy a mandar un temario. No, yo creo que esto no alcanzamos, porque lo que pasa es que tengo que mandar una tarea a esta cuestión y la idea es que ustedes tengan tarea resuelta con pauta y todo antes de la prueba. Entonces vamos a conversar un poco, yo les voy a mandar una propuesta de temas más ratito hoy día, ¿ya? Eso. Así, la Perfecto, prueba es la gracias, próxima profe. semana. Es el martes, ¿no? Ya no me acuerdo. ¿Cuándo es la prueba? Sábado. El sábado. Sí, próximo sábado. De esta semana. Sábado 8 El de la de próxima. mayo. De la otra. Ya. Ya, el sábado, chuta. Chuta. Ya, está bien. El ¿Podría, sábado. profe, la próxima semana hacer una ayudantía de la materia de corte? Ya, sí, no sé, ahí vamos a ver algo. Vamos a ver alguna cosilla la próxima semana. No, en realidad sí, el sábado igual podríamos hacer algo de momento de curvatura, porque estoy en el tiempo. Sí, y es fácil, o sea, es muy fácil hacer un momento de curvatura. Ya, les voy a mandar, déjenme darle una vuelta, les mando un temario más ratito. Ya, hoy día lo mando. Gracias, Eso. profe, que estén. Ya, y quien me habló recién que quería una reunión, que me mande un mail. Mándame un correo Lo estoy mandando. Antonia Beltrán. sí, y ahí yo te Ya, envío un link para que nos juntemos un ya, rato. bueno. Gracias. Ya, vale, chao, que estén bien. Chao.